Precipitando la ciencia, ética e integridad en la investigación. El segregacionismo es una ideología que propugna la separación cotidiana de distintos grupos raciales, ya sea en restaurantes, cines, baños o escuelas. Esta se alimenta de la discriminación y nace de la supremacía blanca que sostiene que, por ser diferente, no posees los mismos derechos que el resto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Borunda y es un placer tenerte de vuelta en Precipitando la Ciencia, un podcast que te dejará algo que pensar. En este episodio nos adentraremos una vez más al oscuro lado de la experimentación con humanos en la Segunda Guerra Mundial. Te invito a que te quedes para escuchar la historia del experimento de Tuskegee y Guatemala, una serie de ensayos clínicos realizados en poblaciones marginales a cargo de los Servicios Públicos de Salud americanos. Comenzamos. Para esta historia nos vamos a situar en el Estados Unidos de 1930, pero antes déjenme hablarles un poco sobre la segregación racial de aquellos tiempos. Retrocedamos hasta 1866, justo después de la Guerra Civil. En este año no solo se abolió formalmente la esclavitud, sino que también se aprobó la Ley de Derechos Civiles que ampliaba los derechos a todas las personas nacidas en Estados Unidos, sin importar su color. Sin embargo, el racismo fuertemente establecido entre amplias capas de blancos no desaparecería solamente con una ley. Aún existían cuerpos de leyes como los códigos negros que servían como método para legalizar la discriminación racial y sobre todo la segregación practicada por las autoridades de raza blanca. De esta manera, controlaban el trabajo, actividades y desplazamientos de los ex-esclavos, estableciendo inclusive la servidumbre por deudas. El primer estado sureño en adoptar tales normas fue Texas, siendo prontamente imitado por otros estados del sur, donde se controlaba la libertad de trabajo mediante un sistema de multas y castigos corporales. De esta forma, aseguraban la mano de obra barata a los blancos. Posteriormente, los códigos negros ampliaron su alcance hasta abarcar cuestiones como el derecho al voto, el uso de instalaciones públicas, la educación y otras cuestiones que fueron el inicio de promulgación de leyes más racistas conocidas bajo el nombre de las leyes de Jim Crow. En 1870, cuando los afroamericanos comenzaban a votar, buscaban puestos de oficina y utilizar la educación pública, los supremacistas blancos llegarían al poder privándolos nuevamente de los derechos de voto e instituyeron políticas discriminatorias sistémicas a través de políticas de desigualdad. La segregación, que había comenzado con la esclavitud, continuó con estas leyes de Jim Crow, con letreros utilizados para mostrar a los negros dónde podían caminar, hablar, beber, descansar o comer legalmente. Esta se practicó hasta mediados del siglo XX. Sería hasta 1964 que se firmó la Ley de Derechos Civiles prohibiendo la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación en las escuelas, lugares de trabajo y lugares públicos, como resultado de la lucha por el movimiento de los derechos civiles y con el apoyo del presidente John F. Kennedy. Tomando en cuenta lo anterior, podemos hacernos una idea de cómo estaba conformada la sociedad en Estados Unidos durante los 30 y los 40. Ahora vamos de lleno con lo que fue el experimento de Tuskegee y los ensayos de Guatemala realizados en aquellos años.
El experimento de Tuskegee, también conocido como el estudio Tuskegee sobre sífilis no tratada en varones negros, fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972, justamente en Tuskegee, Alabama. Este estaba a cargo de los Servicios Públicos de Salud americanos. En este ensayo se reclutaron a casi 400 campesinos afroamericanos, en su mayoría analfabetos, para estudiar la progresión natural de la sífilis cuando no se sometía a tratamiento, y también se buscaba conocer si podía conducir a la muerte. Cuando se comenzó el estudio, en 1932, cabe mencionar que los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Por eso, parte de la intención era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y, de paso, reconocer las distintas etapas de la enfermedad para así desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. Los sujetos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento informado, tampoco fueron informados de su diagnóstico y, como si fuera poco, también fueron engañados al decirles que tenían mala sangre y que recibirían tratamiento médico gratuito que nunca se les proporcionó. Además, se les ofrecía transporte a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento si participaban en el estudio. Así fue como reclutaron a 399 hombres negros infectados con sífilis para darles un seguimiento durante 40 años. También se incluyó un grupo de 201 sujetos sanos para establecer comparaciones. Es importante mencionar que en 1947 la penicilina ya se había convertido en el tratamiento de elección para la sífilis, y aún así, en vez de tratar a estos sujetos con penicilina y concluir el estudio, o al menos dedicar un grupo para estudiar el fármaco, los responsables de la investigación se negaron a que sus conejillos de indias formasen parte de las campañas nacionales para la erradicación de la enfermedad y siguieron proporcionándoles placebo. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 250 de los participantes en el estudio fueron llamados a las filas. Incluso advirtieron a los sujetos para que ellos evitaran el tratamiento con penicilina, ya que estaba siendo utilizada con otros enfermos del lugar. Así fue como la investigación continuó sin cambios y publicaron 13 artículos en revistas médicas al respecto, hasta que en 1972 una filtración a la prensa por parte de la periodista Jay Heller en el New York Times expondría las atrocidades que estaban cometiendo en estos pacientes con sífilis. En ese momento se comenzó la polémica sobre la ética de la experimentación en sujetos humanos y, producto de la controversia, se determinó que el estudio no tenía justificación médica y se vieron en la obligación de finalizar el ensayo. Para entonces, de los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas asociadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños habrían contraído la enfermedad al nacer. Como parte de un acuerdo establecido en un juicio de acción popular iniciado por la Asociación Nacional del Avance de la Gente de Color, se compensó a los sobrevivientes participantes y a los familiares que habían sido infectados a consecuencia del estudio. Se les dio $9 millones y la promesa de un tratamiento médico gratuito. La justificación que dieron los investigadores fue que no hacían más que observar el curso natural de la enfermedad, sin ocasionar daño alguno, cuando claramente habían engañado a estas personas y se les había privado de un tratamiento por años. Incluso había doctores que defendían la ética médica del estudio, afirmando que la situación de esos hombres no justificaba el debate ético, que ellos eran sujetos, no pacientes, o séase que eran material clínico, no personas enfermas.
Los sucesos citados condujeron a la elaboración del reporte de Belmont, que establece los principios éticos y las pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Además, se estableció el Consejo Nacional para la Investigación Humana y los consejos institucionales de revisión de protocolos de investigación. Ahora, si lo que te acabo de contar te pareció inhumano, deja que te hable sobre los experimentos realizados en Guatemala. En aquellos años, la prevalencia de enfermedades venéreas era muy elevada en las tropas de Estados Unidos. A raíz de esto, el Servicio de Salud Pública se interesó en llevar a cabo experimentos para transmitir estas infecciones a humanos y de esta manera estudiar la enfermedad. Fue así como en 1943 se efectuaron experimentos en la Prisión Federal de Terre Haute, en Indiana, donde se inocularon en la uretra a 241 prisioneros hombres con diferentes concentraciones de Neisseria gonorrea. Este experimento fue suspendido a los 10 meses, ya que no tuvieron éxito para transmitir la infección. Los resultados sugerían que era necesario que se utilizara la exposición habitual para propagar la infección y así establecer la profilaxis. Sin embargo, con la llegada de la penicilina en el 41 y su eficaz tratamiento para enfermedades venéreas, efectuar este tipo de experimentos no era permitido en Estados Unidos por razones éticas, legales y regulatorias. Durante aquella época, el jefe de la División de Enfermedades Venéreas de la Sanidad Pública de Guatemala se encontraba en el Laboratorio de Enfermedades Venéreas de Investigación de Long Island, en Nueva York. Este comentó que en Guatemala la prostitución era legal. Esta información despertaría el interés de varias personas de los servicios de salud pública para diseñar experimentos en la población guatemalteca. El financiamiento sería otorgado por el Instituto Nacional de Salud y los Servicios de Salud Pública de Estados Unidos, y se nombró como director del proyecto al Dr. John C. Cutler. Este estudio comenzó determinando la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en la población guatemalteca. Se impartieron prácticas a autoridades del Ejército y Salud Pública relacionadas a la profilaxis de enfermedades de este tipo y se hicieron arreglos para instalar un laboratorio de enfermedades venéreas en el local de sanidad pública. Se entrenó personal y se inició la primera fase de pruebas diagnósticas en el 46. Se obtuvieron muestras de sangre, de líquido cefalorraquídeo y de secreción de lesiones en un total de 5.128 sujetos, entre los que se incluyeron prisioneros, soldados, pacientes de hospitales psiquiátricos, pacientes del leprocomio, trabajadoras sexuales y niños. Entre estos últimos se incluyeron niños escolares de 1 a 18 años del Hospicio Nacional, de escuelas del Puerto de San José, Totonicapán y del Altiplano. No existe ninguna documentación de haber informado a todos estos sujetos que eran parte de un experimento o bien que hubieran firmado un asentimiento o consentimiento informado. La segunda fase del experimento fue la de inoculación intencional, iniciando en febrero de 1947 con los experimentos de gonorrea, donde, por medio de trabajadoras sexuales contratadas, se exponía a soldados a la infección. Estas trabajadoras presentaban la infección adquirida de forma natural, o bien, si no la tenían, estos investigadores se las inoculaban artificialmente. También a estas trabajadoras se les recomendó que no se lavaran entre los diferentes contactos con los soldados. Este método tuvo una tasa de transmisión muy baja,
por lo que comenzaron a inocular artificialmente por medio de contacto superficial a través de la uretra, obteniendo tasas de transmisión de hasta el 97% si había un contacto profundo. También se experimentó efectuando inoculación artificial inmediatamente después de la relación sexual, obteniendo tasas de transmisión similares a la inoculación con la uretra. Incluso llegaron a efectuar experimentos en enfermos mentales, probando la inoculación en recto, uretra y ojos. Después, seguirían los experimentos con sífilis en ese mismo año. Igual que con la gonorrea, se contrataban trabajadoras sexuales con sífilis para mantener relaciones con soldados, y también se realizaron inoculaciones por medio de inyección, obteniendo una transmisión mayor del 60%. En mayo, se iniciaría la inoculación de sífilis en enfermos mentales con diferentes métodos: inyecciones, contacto superficial y profundo, técnica de pinchazos múltiples, punción cisternal o ingesta oral, y como tratamiento se les administraba penicilina a un poco más del 80%. Estos experimentos permanecerían ocultos durante 64 años, hasta que la doctora Susan Reverby los descubriría al revisar los archivos de quien fue el investigador de los mismos, el Dr. John C. Cutler. En estos archivos se reportaba que fueron inoculados al menos 1,308 personas y de esa población, 83 fallecieron. El 1 de octubre del 2010, esta noticia caería como una bomba, dando a conocer en Guatemala y el resto del mundo que Estados Unidos contagió de sífilis a guatemaltecos en 1946. El presidente estadounidense Barack Obama llamaría al presidente de Guatemala, el ingeniero Álvaro Colom, para presentar de manera inicial disculpas hacia su gobierno por esta serie de experimentos que se habían realizado violentando los principios éticos de la investigación. Al mismo tiempo, se condenaron los experimentos y se solicitó una investigación a fondo de lo denunciado, por las serias implicaciones éticas, legales y de violación a los derechos humanos que sufrieron aquellas personas que fueron incluidas en Guatemala como sujetos de investigación. Y es irónico porque fueron estos mismos americanos los que juzgaron duramente a los médicos alemanes por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, condenando a muchos de estos a la muerte o a largas condenas de prisión. Sin embargo, aunque me gustaría cerrar el tema diciendo que alguien se hizo responsable por lo sucedido en Tuskegee y Guatemala, la verdad es que nadie fue a prisión ni se llevó a cabo ningún juicio por violentar los derechos humanos de estas personas e incluso provocar deliberadamente sus muertes. Una vez más, nos damos cuenta de la doble moral que se carga el primer mundo, porque recordemos que en aquellos años ya estaba publicado el Código de Nuremberg, que establecía los primeros lineamientos sobre el desarrollo de investigación en seres humanos, el cual evidentemente fue ignorado por estos médicos que planearon y realizaron los experimentos de Tuskegee y Guatemala. Pero bueno, es gracias a todos estos sucesos que día con día se trabaja para mejorar los lineamientos de ética e investigación sobre la evaluación de protocolos que involucran la participación de seres humanos, para que casos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Si te gustó este episodio, te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @cooks_udg y en Facebook de la misma manera, cooksudg. Ahí podrás encontrar información relevante sobre salud y además te mantendremos al tanto de los próximos episodios de Radio Cooks. Al mismo tiempo, te recomiendo las otras entregas que tenemos para esta segunda temporada. Con esto me despido y nos estaremos escuchando en el próximo episodio donde hablaremos sobre el fraude del autismo de Lancet. Hasta la próxima.